País de territorio movedizo. En apenas 4 días se han registrado más de 5.000 temblores en Colombia. ¿Es eso normal? Si es normal, la actividad sísmica ha aumentado la intensidad de los movimientos telúricos. ¿Está preparado usted para sortear este tipo de fenómenos de origen natural? Pues vamos a hablar con Viviana Dionisio, quien es la coordinadora de la red sismológica del Servicio Geológico Colombiano. Buenos días, bienvenida a Noticias Caracol, qué gusto tenerla aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para que nos despeje muchas dudas, hay cierto nerviosismo entre la ciudadanía, pero ¿qué es lo que sucedió, por ejemplo, el día de ayer? Listo. El día de ayer se presentó un sismo que en general fue una réplica del sismo que registramos el día sábado de 5.4. ¿Eso fue dónde? Este sismo se ubica cerca al volcán Nevado del Huila, en el municipio de Planadas, Tolima. Planadas es Tolima, pero está muy cerca en todo ese anillo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, está muy cerca al volcán Nevado del Huila, más o menos de entre 10 y 17 kilómetros se han presentado muchos sismos en esta zona, al nororiente del volcán Nevado del Huila. Claro. ¿Qué magnitud tuvo exactamente? ¿Qué profundidad? Estos sismos son sismos superficiales. El mayor que se ha presentado, como decíamos, fue el del sábado de 5.4. 5.4. Y el del día de ayer fue de 5.7. Son sismos superficiales, más o menos a 9 kilómetros de la superficie de la Tierra. Explíqueme, ¿entre más superficial, menos fuerte? Pues en general lo que pasa es que si el sismo es más superficial, las ondas llegan más rápidamente y con más energía a donde yo estoy parado, ¿cierto? A la superficie de la Tierra. Entonces, por lo general, digamos que se siente más fuerte y la aceleración del terreno es mayor. Hablábamos de más de 3.000, pero ya hoy usted me da otro dato. Sí, señor. Esta cifra es más o menos para el 27 de enero. Al día de hoy tenemos alrededor de 5.400 sismos. 5.400. Esta sismicidad es sismicidad muy pequeña, ¿cierto? Hay muchos sismos que se generan y que en general no sentimos, pero nosotros, pues los equipos, digamos que detectan pequeños movimientos y por eso registramos muchísimos sismos. ¿Es normal eso? Sí, esto es bastante normal, digamos que cuando se presenta una secuencia sísmica, pues se tiene una secuencia de réplicas y en general en los volcanes, cerca de los volcanes, pues se tiene una sismicidad muy alta. Que es lo que se denomina un sismo volcanotectónico. Sí, exactamente. En particular, estos sismos son sismos que son cercanos a un volcán, ¿cierto? Que están cercanos a fallas del volcán y por eso los denominamos volcanotectónicos. Pero sigue la alerta ya en el Nevado. Sí, el volcán Nevado del Huila ha estado desde 2019 en nivel amarillo o alerta 3 y el nivel no ha cambiado. Entonces, por ahora hay una actividad, ¿cierto? Esto significa que está en constante actividad, pero debido a los sismos no ha cambiado esa alerta. Está siendo monitoreado. Sí, el Servicio Geológico maneja sus redes sismológicas y volcanológicas y en particular tenemos un observatorio en Popayán, en este caso, y manejamos monitoreo 24/7. Estamos ¿Alerta amarilla muy qué pendientes. significa? Significa que está en movimiento y que estamos alerta, ¿cierto? Seguimos en monitoreo. ¿Por qué en toda esta región y en nuestro país en particular hay tanta actividad sísmica? Sí, esto se relaciona mucho, digamos, con la tectónica y la geología. Entonces, aquí en esta gráfica tenemos lo que denominamos el anillo de fuego, que en general es como la intersección o el contacto de placas tectónicas. Entonces, digamos que aquí hay como pedacitos de tierra o bloques de tierra grandes que están en contacto. Sí. Entonces, acá en particular, por ejemplo, en esta zona, esta línea azul muestra un límite de placa y hay, digamos, un contacto entre esta placa y esta. Esta se está metiendo debajo, que es lo que llamamos subducción. Y aquí en toda esta parte entonces tenemos contacto entre dos bloques de tierra. Entonces cuando tenemos contacto entre dos bloques de tierra que se están moviendo uno, metiéndose debajo del otro, pues ellos van acumulando energía, porque no es tan fácil que uno se mueva. Entonces acumulan energía, mucha energía, y después la liberan súbitamente. Eso es lo que es un sismo en particular. De acuerdo. Es imposible predecirlo. Sí, es imposible predecirlo a nivel mundial. Se han hecho muchos estudios, se ha intentado mucho, pero es imposible hasta el momento. Hasta el momento. Hablemos un poco entonces si la gente está preparada o no para atender este tipo de emergencias. Yo creo que eso es lo que todos debemos preguntarnos. ¿Estamos preparados? Yo estoy preparada, mi familia está preparada, mi casa está preparada, mi trabajo. Entonces es un poco saber dónde vivo yo. Mi construcción, mi casa es sismo resistente, mi colegio es sismo resistente, porque dependiendo de eso pues tengo que hacer ciertas cosas. Entonces adicionalmente pues durante el sismo es muy importante mantener la calma. Yo sé que es difícil, pero es lo más fundamental para que no haya caos que pueda generar, digamos,
otras tragedias. Entonces, lo más importante durante el sismo, como dice la gráfica, es agáchese, cúbrase y agárrese. Entonces, lo más importante es protegerse de posibles digamos, peligros que hayan alrededor, objetos, golpear. Exactamente. Entonces, por eso aquí hablamos del cálmese. En los interiores, fijarse en muebles, ventanas, etcétera. Mis bibliotecas están aseguradas, estoy cerca a una ventana, a unos espejos que se me van a caer encima, que me pueden lastimar. En el exterior, estoy cerca a postes que puedan caer encima. La gente, por lo general, arranca a correr del susto, naturalmente. Muchas veces lo hace por las escaleras. En otras oportunidades corre hacia los postes. Sí, o sea, digamos que por eso es muy importante como tratar de familiarizarse primero con el entorno. Si yo siempre estoy en los mismos entornos, saber cuál es mi ruta de evacuación. Si hay un ascensor, no lo voy a tomar en caso de emergencia. Bajo por las escaleras de forma lo más calmada posible, porque si hay muchísima gente y me resbalo, me llevo a todo el mundo por encima, etcétera, etcétera. Pero es muy importante, digamos, que fijarse en los posibles, digamos, elementos que me puedan lastimar. Veamos la participación a esta hora de la mañana de nuestros televidentes a través de Twitter. Aquí está lo que dice Angélica Bonilla. Dice, numeral en un sismo yo. Sigo las pautas que me dieron recientemente en mi oficina, pero ayer en pleno temblor la duda de los pasos dados se vio totalmente. ¿Qué hacer realmente? ¿Busco lugar seguro o salgo rápido a evacuar? No entiende ella muy bien, porque a veces hay contradicción, tal vez. Claro, sí, justamente digamos que eso está muy relacionado a dónde estoy yo. Entonces, si estoy en un sitio que está sísmicamente bien construido, que es sísmicamente resistente, me quedo ahí. Entonces me debo quedar ahí, me agacho, me cubro, me protejo. Eso es lo más importante. Si estoy ya en una construcción que sé que, que no va a resistir, entonces lo mejor es salir calmadamente lo más rápido posible. Pero por eso es muy importante tratar de saber en general dónde estoy. Claro, pero tal vez en el momento del sismo, si la infraestructura es segura, me quedo ahí. Sí, es lo más prudente, si lo he identificado. Es lo mejor, exactamente. ¿De lo contrario? De lo contrario debería salir, pero lo más calmada posible. ¿Hacia dónde? Digamos que se deben tener en cuenta las rutas de evacuación, entonces hay que mirar cuáles son las salidas de emergencia, evitar, por supuesto, los ascensores y tratar de salir por las escaleras muy tranquilo. Ahora, por ejemplo, si estoy en un piso 20avo, pues claramente no voy a tener tiempo. Entonces, lo más prudente es calmarme y protegerme. Sí, veamos precisamente, doctora Viviana, lo que ha sido el impacto y las afectaciones de estos últimos sismos, sobre todo el de ayer en la tarde, que se presentó en el país. El temblor, que se produjo a 36 kilómetros de Planadas, en Tolima, se sintió con mayor fuerza en su zona rural. Allí el corregimiento de Bilbao fue el que más sufrió con el movimiento telúrico. Hay un reporte de unas fisuras en algunas viviendas en Bilbao y también de la caída de la cruz que está encima de la iglesia de este corregimiento. Otro de los municipios en el sur del Tolima que se vio afectado fue Río Blanco, también en uno de sus corregimientos, con fisuras en viviendas y caídas de muros. Han habido afectaciones, daños estructurales en Bilbao, en la escuela San José de Herrera, y más o menos unas 5 casas. En Ibagué se conoció este video donde se observa cómo la fuerza del temblor tumbó algunos elementos en este supermercado, pero en esta ciudad no se reportaron daños estructurales. Tembló duro para moverse esto, mano. Bueno, pues ahí está parte de las afectaciones que hubo por el sismo de ayer en horas de la tarde, y es probable que sigan presentándose a lo largo del día. Sí, en general, digamos que después de que se tiene un evento de una magnitud considerable, se presenta todo un número de réplicas, que es lo mismo que hemos tenido desde el sábado, y por eso se han generado tantos sismos. ¿Los tsunamis, esos sí son predecibles o tampoco? Los tsunamis son como que un maremoto que se forma... O sea, un tsunami se genera cuando hay un sismo, un deslizamiento o un fenómeno meteorológico al interior del océano. Entonces, ¿qué pasa? Es un desplazamiento de una masa de agua que genera una ola muy grande y que llega a las costas. Entonces, en general, digamos que en ese sentido, cuando hay un sismo de cierta magnitud con algunas características particulares en el océano, ahí es donde uno puede decir, es probable que haya un tsunami. En Tumaco, en toda esa región pacífica. En ese caso sería en la costa pacífica, ¿cierto? Digamos, en el borde entre la frontera Colombia-ecuatoriana. Entonces, allí se han presentado sismos muy importantes en el pasado y se han generado tsunamis en esta área.
Veamos más participación a esta hora de la mañana de nuestros televidentes. Jimena Cerón dice, ¿los marcos de las puertas son seguros? Pues en general no se consideran muy seguros los Es que marcos siempre de han las dicho, pero no sé puertas. si Sí. sea mito, que uno se ubique, por ejemplo, justo en el marco de la puerta. Sí, digamos que esos son mitos que se han reevaluado con la historia. Los últimos estudios, digamos que muestran que como tal el marco de la puerta no es tan seguro. Es mejor estructuras, digamos, sólidas del edificio, es decir, vigas que estén muy bien construidas, hacerse allí cerca, pero lo más importante es eso, en el entorno, ¿qué me va a afectar a mí? Tengo mi lámpara, se va a caer encima mío, por ejemplo, si se está moviendo, como hay muchos videos, Claro. está bien asegurada o va a salir volando y me va a pegar en la cabeza, ¿cierto? Esa viga está al lado de una ventana, porque si es así no me voy a hacer allí. Me van a jalar las orejas, pero yo sé que seguridad laboral aquí es muy responsable, pero ¿esta área es segura, por ejemplo? Claro, por ejemplo, seguramente aquí el edificio es sísmicamente resistente, muy seguramente es algo que debemos preguntar, pero adicionalmente, entonces, bueno, ¿cómo es mi entorno? Aquí tengo cámaras, tengo luces, entonces hay que asegurarnos de que todo eso esté bien asegurado, o sea, que no se vaya a caer durante un sismo, y si tengo la oportunidad, pues, de moverme a un área muy cercana, donde no hayan elementos que me van a Sí, caer hay muchas encima, lámparas, hay pues cámaras, me hay- muevo y me protejo en esa zona. Hay que, por supuesto, prender el radar y mirar el entorno. Exactamente. Veamos más participación de nuestros televidentes a esta hora de la mañana. Aquí está lo que dice Peterson Pomares. Dice, no me refugio en el triángulo de la vida, ya que en Colombia nuestras construcciones son muy rígidas. Lo mejor es ir a partes abiertas. El triángulo de la vida es ubicarse en una parte alta, muy cerca, por ejemplo, aquí en esta mesa. El triángulo de la vida sería que yo debería agacharme en esta área para que las cosas caigan sobre ella y no me golpeen directamente. ¿Es eso más o menos? Sí, aunque también ha sido reevaluado en las últimas, en los últimos años. Digamos que la última recomendación es agáchese, cúbrase, protégese. Es lo último que hay Sí, que hacer. eso es lo último, digamos, que se ha considerado en gestión del riesgo, y es en particular para evitar que cualquier elemento nos caiga encima, ¿cierto? O sea, protejan mucho la cabeza, y lo más importante es miremos nuestro entorno, sepamos qué podemos hacer y qué no, dónde estoy yo parado. O sea, tratar de no meterme debajo de la mesa. Si la mesa va a resistir, si es una mesa resistente, me puedo meter. Ahora, si yo sé que es una mesa que se va Frágil. a caer, pues no. Sí. O sea, por eso depende mucho como de las circunstancias, y por eso es muy importante que lo hagamos antes de que ocurra el sismo. Ya sabemos que Colombia es sísmicamente muy activo, Sí. entonces Tomamos preparémonos. medidas. Sí. Numeral, en un sismo, somos tendencia a esta hora de la mañana. Doctora Dionisio, oiga, muchísimas gracias A por todas ustedes, esas muchas explicaciones. gracias. Muy querida usted, nos ha despejado muchísimas dudas. La verdad es que esto en todo caso es impredecible, pero es mejor, como dice el viejo adagio, prevenir que lamentar, Por ¿cierto? supuesto. Tener, por ejemplo, un puesto o punto de encuentro. Sí, con nuestras familias. Ya sabemos dónde nos vamos a encontrar. En mi oficina sé cuál es mi punto de encuentro y rutas de evacuación, Sí. porque en un sismo seguramente no van a haber comunicaciones. De acuerdo. Aquí está el resultado parcial de nuestra encuesta de Facebook, también para que vean ustedes cómo la gente ha dicho en la mayoría de los casos que no sabe qué hacer si se presenta un sismo. Tiene listo en su hogar un plan de emergencia en caso de terremoto. El 91% dice no, 9% dice sí. Van 3.500 votos a esta hora de la mañana. En todo caso, es mejor prevenir. ¿Los puedo invitar a algo? Sí, claro, ¿qué nos va a invitar? Yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿cierto? En el Twitter, @SGCol, en el Facebook, @SGCcolombiano. Por favor, sigan solo las fuentes oficiales para saber cuáles son los datos de los sismos. Hay muchas cadenas que están diciendo que se pueden predecir sismos o que va a ocurrir un sismo X día con cierta magnitud, y la gente entra en pánico. Y para recomendaciones de qué hacer, cómo hacerlo, por favor, entren a la unidad de gestión del riesgo. Ellos tienen todas las explicaciones, cartillas, material didáctico para niños. Por favor, ahí Tengo está un todo. temblor aquí, a esta hora me dice el jefe, ya, se acabó el Perfecto. tiempo. Muchas gracias, doctora, por estar aquí A con usted, nosotros muy amable. y despejarnos tantas dudas. Los organismos de socorro no se cansan de informar sobre las precauciones que se deben tener en las viviendas y lugares de trabajo para poder afrontar una situación de calamidad frente a un sismo o un terremoto. Julián Ríos está con el Cuerpo de Bomberos, quienes nos ayudaron a recordar esas medidas a la hora de un sismo. Julián, ¿está listo? Sí.
Exactamente, que Catalina, vamos a mostrarles una máquina del Cuerpo de Bomberos que es única aquí en Colombia y que puede pues llegar en pocos minutos aquí en Bogotá y también puede pues desplazarse a diferentes lugares de Colombia para atender emergencias. Y esta es la unidad de búsqueda y rescate urbano, que es autosuficiente, no carga agua, pero sí lleva mucha maquinaria, tiene un baño internamente, llevan raciones de comida y pueden los hombres del Cuerpo de Bomberos permanecer durante varios días aislados con esta máquina del Cuerpo de Bomberos. El comandante del Cuerpo de Bomberos, Pedro Manosalva, nos va a explicar rápidamente qué consiste esa máquina. Bueno, es una máquina que hemos diseñado para que tenga un componente tecnológico en su interior que permita hacer la búsqueda y localización de personas. Asimismo tenemos herramienta manual, equipos con los que podemos hacer de manera profesional intervenciones si un edificio de nuestra ciudad colapse, y finalmente esta es la máquina del equipo especializado que ha sido certificado por Presidencia de la República y hace parte de la certificación de Naciones Unidas. ¿En cuánto tiempo puede estar esta máquina, por ejemplo, en la calle 72 con Séptima, en caso de que un edificio colapse? Bueno, no solo esta máquina, sino nuestra primera respuesta llegaría en 8 minutos 30 segundos, esa es en promedio, y esta sería la máquina que llega como segunda respuesta ya si la estructura colapsa, y obviamente es una máquina pues con todo el diseño y la infraestructura que iría a brindar apoyo internacional con una autonomía de 15 días. Bueno, señor comandante, mostremos aquí el kit que deben tener los colombianos en sus hogares para atender cualquier emergencia en caso de que se presente. Bueno, hoy estamos moviendo un numeral que es numeral ya tengo mi kit de emergencias, donde tenemos principalmente una frazada para el frío. Adicionalmente guardamos un kit de primeros auxilios. ¿Qué tiene en el interior? El kit de primeros auxilios básicamente es para poder realizar una primera intervención, una curación, si en caso de tener algunas heridas, más agua. Adicionalmente, comida perecedera, alimentos también para nuestros animalitos si los tenemos, y finalmente es todo lo que me permita sobrevivir sin electricidad, sin alimentos y sin acceso al agua potable. También están acá bloc de notas, llaves y un encendedor para poder tener ese tipo de respuesta. ¿Qué más vemos ahí? Mostremos acá cuáles son. Una linterna, también temas para hacer de salud y higiene. Jabones, aquí tengo una cuerda, esto es lo que tengo también. Sí. Bueno, pues mucha atención porque pues es un maletín que deben de tener en sus hogares, dice el Cuerpo de Bomberos, para que atiendan cualquier emergencia que se pueda presentar, y están muy atentos las autoridades pues por estos días que se están registrando estos temblores. Desde el occidente de Bogotá, Julián Río, Noticias Caracol.